En el periodo de gracia, ahí se denomina al periodo en el cual el cliente paga el total de su deuda facturada en todos los planes a la fecha de cierre. Luego no se le cobrarán los intereses correspondientes a la deuda generada por el plan de compras. Este periodo comprende los días entre la fecha de cierre y la fecha del límite de pago. Se consideran aproximadamente 13 días y normalmente solo aplica para las compras. Es decir, en este ciclo de facturación, tú estás facturando hasta el día 10. Recuerden que acá es la fecha de cierre. Pero la fecha de cierre en sí te está dando 13 días más para cerrar. Y te da un periodo de gracia solamente para los que efectúan compras, no para los que retiran dinero en efectivo. ¿Ya? Ese es el periodo de gracia que se les da en algunos casos. El pago mínimo es la cantidad mínima que el cliente debe pagar cada mes para evitar que la cuenta pase a estar en situación de vencida. Este monto puede ser uno de 12, uno de 24 o uno de 36 del saldo rotatorio a la fecha de cierre, más las comisiones, más los gastos de sobregiro, si es que los hubiera, más el total de las cuotas que vencen en el mes. Se determina que la cantidad mínima a pagar no debe ser menor al monto establecido en el contrato, más las comisiones correspondientes. En caso de cada moneda en la cual se mantenga deuda, se calculará un mínimo a pagar. Hasta ahí, jóvenes. Acerca justamente lo que dijo su compañera, el pago mínimo. Bueno, ya hemos visto el pago mínimo, ¿no? Los requisitos para otorgar las tarjetas de crédito. Los requisitos para otorgar una tarjeta de crédito, primero es la presentación de información, ¿no? Datos personales, de repente el DNI, ver si es que esa persona está bien dentro del sistema financiero, documentos que acrediten la capacidad de pago que tiene. Cuando es persona jurídica, la solicitud escrita según formato proporcionado por cada entidad financiera, documentos que acrediten la constitución o inscripción en registros públicos de la persona jurídica, documentos que a criterio de la empresa acrediten capacidad de pago, número de registro, o sea, del RUC único del contribuyente, el RUC, y la copia certificada para poder representar del representante de la persona jurídica a solicitar. Bien, veamos acá algunas preguntas frecuentes. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Es un instrumento de pago mediante el cual una persona, que en este caso es el titular, accede a una línea de crédito por un plazo determinado con la finalidad de poder adquirir bienes y servicios en los establecimientos afiliados o en caso de solicitarlo y así permitirle a la empresa emisora hacer uso del servicio de disposición en efectivo u otros servicios conexos dentro de los límites y condiciones pactadas, obligándose a su vez a pagar a la empresa que expida la tarjeta el importe de bienes y servicios que haya utilizado y demás cargos conforme a lo establecido en el contrato firmado previamente. ¿Qué empresas del sistema financiero pueden emitir tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito pueden ser emitidas por las empresas bancarias, empresas financieras y otras empresas del sistema financiero o de servicios complementarios y conexos, que se encuentran facultadas a emitir tarjetas de crédito según la ley número 2672. ¿Ya? 3. ¿Cuál es el monto máximo de línea de crédito que se puede otorgar? La línea de crédito que se puede otorgar se calcula en función a la documentación presentada por el titular, entre otros sobre sus ingresos y egresos. Esta línea puede ser moneda nacional o moneda extranjera, y en algunos casos, si la empresa cuenta con este servicio, las dos monedas a la vez, de manera que se puede efectuar cargos en ambas monedas. En este último caso, la línea de crédito es una sola y los cargos que se efectúen afectarán la misma línea, por lo cual con cada operación en cualquiera de las monedas disminuirá la línea total disponible. O sea, es decir, que antes de entregar una tarjeta de crédito se hace una previa evaluación
cuántos son los ingresos, cuántos son los egresos. Y de acuerdo a esas cantidades, ¿no? Se puede decir, ya tú tienes una tarjeta otorgada por, no sé, 10.000 soles o 5.000 soles, dependiendo tu capacidad de pago. ¿Puede solicitarse una tarjeta de crédito como persona jurídica? ¿Cuáles son los requisitos? Por supuesto que sí se puede otorgar una tarjeta de crédito como persona jurídica. Los requisitos es tener la solicitud escrita y ver los documentos que acrediten la inscripción de la empresa en registros públicos, mostrar el registro único del contribuyente, que en este caso es el RUC, y la capacidad de pago que tenga la empresa. ¿Ya? ¿Qué obligaciones tienen las empresas del sistema financiero que otorgan tarjetas de crédito? Esta parte es muy importante en cuanto a las obligaciones. Primero, entregar al solicitante, previamente a la firma del contrato, una cartilla con información que le permita tener cabal comprensión de las condiciones de contrato. Es importante que el cliente lea el contrato y sepa cuáles son estas condiciones que te dan. Verificar la identidad del solicitante. Registrar la firma del solicitante a los usuarios autorizados. Comprobar que el solicitante y el usuario no se encuentren prohibidos de abrir cuentas corrientes, celebrar contratos de tarjeta de crédito u operar tarjetas de crédito. Verificar la veracidad de la información proporcionada por el solicitante, la capacidad de pago y el domicilio. Realizar la evaluación y clasificación crediticia del solicitante. Celebrar el contrato de tarjeta de crédito. Entregar la tarjeta de crédito y las tarjetas adicionales al titular o al usuario de las mismas. ¿Qué información debe contener el contrato de tarjeta de crédito? El contrato de tarjeta de crédito debe contener por lo menos la siguiente información. Monto de la línea de crédito. Monto máximo y comisión por disposición de efectivo en caso corresponda. Comisiones, portes, otros gastos directos por servicios prestados. Tasa de interés efectiva anual, compensatoria y moratoria, o criterios para su determinación. Monto sobre el cual se aplican los intereses. Forma y medio de pago permitidos. Prima, forma de pago, cobertura y vigencia de seguros u otros mecanismos destinados a cubrir transacciones no autorizadas. Procedimientos para efectuar reclamos. Procedimientos y responsabilidades de las partes en caso de extravío o sustracción. Casos en que procede la anulación. Sanciones a titulares de tarjetas anuladas. Periodicidad de entrega de los estados de cuenta. Plazo y condiciones de aceptación de los estados de cuenta. ¿Quién determina las tasas de intereses y comisiones por aplicar en las tarjetas de crédito? Las empresas del sistema financiero pueden señalar libremente las tasas de interés, comisiones y gastos para sus operaciones y servicios, las que deberán ser puestas en conocimiento del titular. ¿Ya? Siempre el sistema financiero debe de decirle al usuario, estas son sus tasas de interés. Eso es lo que les debe de explicar cuando ustedes sacan una tarjeta de crédito, las tasas de interés, cuánto son las comisiones, los gastos. Y esto debe de conocer el titular perfectamente para evitar que haya morosidad o problemas de pago dentro de la línea. Cuando alguien recibe una tarjeta de crédito, ¿qué información debe de verificar? La información que se debe de verificar dentro de una tarjeta de crédito es la denominación de la empresa del sistema financiero. Ya la que te está dando la tarjeta, por ejemplo, Banco X o Banco A, ya el nombre de esa del crédito. Numeración codificaria de la tarjeta. Tienes un número de tarjeta, nombre y firma del usuario, en este caso el titular, fecha de vencimiento y ámbito geográfico de validez de la tarjeta. ¿Ya? A ver, un minutito, voy a conectar la laptop. Bien. ¿Cuál es la vigencia que puede tener una tarjeta de crédito?
el plazo de vigencia de las tarjetas de crédito no podrán exceder de 5 años y se puede acordar el plazo de vencimiento menores con renovaciones condicionales al resultado, ¿ya? Siempre dependiendo, a veces, generalmente son 5 años el tiempo de duración de la tarjeta, ¿ya? Ahora, ¿se puede solicitar tarjetas adicionales del titular? Sí, y se debe tener en consideración que las tarjetas de crédito adicionales a la tarjeta principal solo podrán emitirse, ¿ya? Solo podrán emitirse cuando exista autorización escrita de su titular y tendrán por lo menos las mismas limitaciones de aquello, de acuerdo con lo establecido en el respectivo contrato de las tarjetas de crédito, ¿ya? ¿Qué cargos se pueden hacer en la tarjeta de crédito? Las empresas del sistema financiero debitarán en las cuentas de tarjeta de crédito que correspondan el importe de los bienes y servicios que el usuario de la tarjeta adquiera utilizando la misma, de acuerdo con órdenes de pago que suscriba el monto efectivo retirado y utilización de otros servicios conexos, así como los intereses y demás obligaciones señaladas en el contrato de la tarjeta de crédito. Ahora, estos cargos que se puede hacer a la tarjeta de crédito depende mucho de los importes y servicios que se ha utilizado, ¿ya? A veces hay servicios que te ponen cargos adicionales, ¿ya? ¿Qué información está obligada a brindar la empresa del sistema financiero con relación a una tarjeta de crédito? La empresa del sistema financiero deberá comunicar a los titulares de las tarjetas de crédito todos los cargos y gastos a que están sujetos, incluyendo los gastos de verificación a domicilio, cuando correspondan, así como variaciones de los mismos de manera previa y oportuna. Para ello deberá remitir por lo menos mensualmente un estado de cuentas, a ver, ¿dónde me he quedado? Que debe contener como mínimo la siguiente información. A ver, la información que debe contar es el nombre del titular y del usuario, el número de identificación de la tarjeta de crédito, el periodo del estado de cuenta y la fecha de vencimiento y el monto mínimo de pago. ¿Ya? A ver, un momentito, por favor. Periodo del estado de cuenta y fecha de vencimiento y monto mínimo de pago. Monto de intereses devengados, otros cargos, pagos efectuados por el titular durante el periodo informado, saldo adecuado a la fecha, monto disponible en línea de crédito, tasas de interés, compensatoria y moratoria vigente. Dice, las empresas del sistema financiero están obligadas a remitir los estados de cuenta a domicilio, señalando por el titular de la tarjeta de crédito con la anticipación necesaria para que ésta pueda realizar oportunamente los pagos respectivos. Si el titular no recibiera dichos estados de cuenta oportunamente, tendrá el derecho de solicitarlos a la empresa emisora y ésta tendrá la obligación de proporcionarle copia de los mismos de manera inmediata. ¿Qué sucede si una persona cambia de domicilio y no lo comunica? La empresa del sistema financiero va a seguir enviando toda la información necesaria de las tarjetas, de las cuentas, al domicilio anterior, ya al que se dio. Entonces lo que se tiene que hacer en ese momento es cambiar o avisar a la entidad financiera el cambio de domicilio que se ha dado, ¿ya? ¿Cómo se procede cuando se encuentran cargos indebidos o no reconocidos de una tarjeta de crédito? Si es que tú ves que en tu tarjeta de crédito te ponen cargos por una compra que no realizaste o algo que tú no has hecho, entonces lo que debes de hacer es presentar un reclamo a la empresa del sistema financiero indicando que esos cargos no corresponden o no te reconoce a la tarjeta al momento de detectarlos. Y proporcionas la información de la empresa del sistema financiero y le solicitas seguir un procedimiento para que puedas saber de dónde vienen esos gastos o esos cargos, ¿no?
¿Cómo se debe proceder en caso de extravío o sustracción de tarjeta? Primero, lo que tienes que hacer es avisar a la empresa del sistema financiero y cancelar, ¿no? Cancelar esa línea de crédito, ¿no? Y como dice, la empresa del sistema financiero debe de anular la tarjeta, ¿ya? Y dar aviso a los establecimientos afiliados. Asimismo, la empresa del sistema financiero llevará el registro de las comunicaciones de los clientes, anotando la fecha y hora de recepción de aviso, proporcionando a los titulares una constancia o código de registro y debe mantenerse como prueba de haber cumplido con la comunicación. Si el titular lo solicita, dicha empresa deberá entregar por medio de escrito la confirmación de los avisos mencionados. Ahora, el registro que lleva la empresa del sistema financiero debe contar con mecanismos adecuados que permite acreditar de manera fehaciente el contenido de la oportunidad de referida comunicación, así como contar con medios propios o de terceros encargados de registrar comunicaciones y atención al público. ¿Qué ocurrirá con las transiciones realizadas después del robo o extravío? Los titulares y usuarios no asumirán responsabilidad por las transacciones no autorizadas que se hayan realizado con posterioridad a la comunicación del robo. Sin embargo, las que se realicen con anterioridad serán la responsabilidad de los titulares o usuarios. ¿Se puede solicitar la cancelación de una tarjeta como titular? Claro, sí, definitivamente que sí. Los titulares pueden solicitar que se les anule la tarjeta de crédito y, de ser el caso, resolución de un contrato respectivo mediante una comunicación escrita a la empresa, sin perjuicio de la obligación de pagar saldos deudores correspondientes. ¿Cuáles son las razones que conllevan a la anulación y resolución de una tarjeta de crédito por parte de la empresa emisora? Las empresas del sistema financiero pueden anular tarjetas de crédito si se incurre en las causales de anulación pactada por el contrato firmado para obtención de tarjetas. Si en cualquier incumplimiento de las reglas o normas que tenga el sistema financiero, te pueden anular la tarjeta. Asimismo, las empresas deben anular una tarjeta de crédito cuando el titular se haya cerrado alguna cuenta corriente por girar contra ella cheques sin fondos, o sea, en la propia empresa emisora o en cualquier otra empresa del sistema financiero. El mismo tratamiento se da a los usuarios de tarjetas de créditos adicionales y de usuarios autorizados para operar con tarjetas de crédito de personas jurídicas, cuando incurran en la causal señalada anteriormente. En todos los casos, la empresa del sistema financiero deberá dar aviso de la anulación a los establecimientos afiliados. ¿Ya? Es necesario devolver la tarjeta si ha sido cancelada. En caso de anulación de tarjetas, con excepción de los casos de extravío o sustracción, las empresas del sistema financiero solicitarán la devolución física de la tarjeta cancelada, y estos se encargan de la destrucción en presencia del titular. La misma disposición es aplicable cuando se expidan duplicados o nuevas tarjetas de reemplazo de tarjetas ya deterioradas. ¿Cuáles son las sanciones aplicadas a la anulación de una tarjeta de crédito? Los titulares de las tarjetas de créditos anuladas por cierre de cuenta corriente debido al giro de cheques sin fondos quedan impedidos de solicitar una nueva tarjeta de crédito en cualquier empresa del sistema financiero durante el plazo de 1 año, contando a partir de la fecha de anulación. ¿Ya? Esa es una sanción, primera sanción. Después, ¿qué sucede si es que se incurre en eso? En caso de reincidencia, se procederá a la anulación de las tarjetas de crédito del titular y dicho impedimento durará 3 años. Ahora, si es que se sigue reincidiendo, ya será el impedimento permanente, es decir, ya no pueden darle más tarjetas. Al vencimiento de los plazos señalados en los párrafos anteriores, las empresas del sistema financiero quedan facultadas de celebrar nuevos contratos de tarjetas de crédito con las personas sancionadas sin que se requiera autorización previa de la SBS. ¿Ya? Para el cómputo de reincidencia, las empresas deben considerar las anulaciones en cada titular de tarjetas de créditos ocurridas durante los 6 años anteriores. Bien, ¿cómo debe proceder la empresa del sistema financiero en el caso de anulación indebida de tarjetas de crédito?
En los casos en que las empresas del sistema financiero anulen indebidamente la tarjeta de crédito de algún titular, por cierre de cuentas corrientes, por giro de cheques sin fondos, deberá proceder a la rectificación correspondiente dentro de los 10 días posteriores a la recepción de la solicitud de rectificación del interesado o detección de la anulación indebida sin que medie solicitud. A tal efecto, la empresa del sistema financiero, bajo su responsabilidad, costo y cargo, deberá comunicar por escrito a las centrales de riesgo y a los establecimientos afiliados a quienes se dirigió la comunicación de la anulación. El equívoco incurrido, además, la empresa del sistema financiero deberá asumir los costos de rectificación en el mismo medio utilizado por la SBS para difundir la correspondiente anulación de tarjeta de crédito y, en caso de que la instancia judicial lo determine, indemnizar al cliente afectado por los daños y perjuicios causados. ¿Cuáles son las obligaciones de los establecimientos afiliados? Verificar que la tarjeta de crédito esté vigente, constatado de ser el caso de no figurar en relación a tarjetas anuladas, según la información recibida. Verificar la identidad del usuario. Comprobar que la firma del usuario en la orden de pago corresponda a la que la figura de su tarjeta de crédito debe contar en conformidad con la firma electrónica u otro medio sustitutorio. ¿Ya? Bien, ¿es posible realizar compras por internet con una tarjeta de crédito? Sí, ¿no? Cuando tú realizas una compra con las tarjetas de crédito por internet, te piden, ¿no?, el número de tarjeta y ya tú aceptas darle esa transacción para poder cancelar. Muy bien, jóvenes, hasta ahí. De una letra de cambio, ¿ya? O los pagarés, estos títulos valores son negociables, ¿ya? El descuento es como una adquisición por el banco de títulos valores, letras de cambio y pagaré antes de su vencimiento con adelanto de un valor nominal al beneficiario. Y esto se efectúa la deducción de intereses, comisiones u otros gastos, reteniendo a la entidad financiera el derecho de reclamar el importe anticipado contra el girador o descontante, en caso de incumplimiento de pago de la parte del girado. En esta operación de crédito, la entidad financiera pone a disposición del cliente el monto nominal del título o valor negociable, previa deducción de intereses, comisiones y demás gastos, siendo luego el banco reembolsado al vencimiento el efecto negociable por el total del valor nominal. El descuento bancario puede efectuarse sobre dos principales tipos de efectos negociables, los pagarés y las letras de cambio. A continuación se examina cada uno de ellos. Vamos a ver qué sucede en el descuento de pagaré. Se denomina pagaré al título valor a través del cual el deudor reconoce haber recibido y se obliga a devolver al acreedor una cantidad de dinero dentro de un plazo determinado. Con el pagaré, el deudor se obliga contra la recepción del dinero obtenido en préstamo del banco. En el descuento del pagaré, el banco cobra los intereses por adelantado. Debido a ello, aceptado el descuento del efecto negociable. Procede a acreditar el valor neto, monto del pagaré, menos intereses y comisiones en cuenta corriente del cliente o en menos proporción, se pone el dinero a disposición del que suscribe el pagaré, en forma de un cheque de gerencia. Cuando se trata de solventar ciertas operaciones que por su naturaleza lo ameritan, el banco concede pagarés no descontados, entregando el monto bruto más no el neto, y recién al vencimiento cobra intereses y gastos que aceptan la operación. El pagaré puede ser amortizable y renovable. Por ejemplo, ¿cuándo se da un pagaré? Ya, supongamos que hay, ya les comenté, ya, por ejemplo, ¿qué sucede si hay una emergencia y en ese momento no tienes para pagar? Te dicen, vas a firmar este pagaré como compromiso de pago en 2 o 3 días, ¿ya? Yo sé que ahorita no tienes dinero en efectivo y vas a hacerte cargo con este pagaré. Y tú te comprometes a pagarlo ese pagaré en 2 o 3 días dependiendo del tiempo. Pero si es que tú no cumples, ya tienes que pagar más amortizaciones, más intereses. Ahora, el pagaré lo puedes amortizar, puedes dar un adelanto o lo puedes renovar de acuerdo a la situación en la que te encuentres, ¿ya? Normalmente el pagaré por el importe de la operación se puede constituir con una garantía colateral
Puede ser hipotecaria, letras fianzas, warrant o aval, entre otros. Yo les hago una pregunta a todos. Luego vamos a ver el descuento de letras. Se define la letra de cambio como un título o valor por el cual una persona llamada girado ordena a otra llamada girador, luego conocido como aceptante, el pago de una cantidad de dinero a una tercera llamada beneficiario. Las letras de cambio mayoritariamente tienen su origen en las ventas al crédito que realizan las empresas. Dichas letras de cambio pueden ser llevadas a la sección cobranzas, donde la entidad bancaria, mediante el cobro de una comisión, hará el servicio de convertir en efectivo. Las letras a su vencimiento, por cuanto el aceptante cancele su obligación, abonado el monto menos la comisión por el servicio prestado, en la cuenta corriente del cliente. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, un modelo de una letra de cambio, ¿no? El lugar de giro, la fecha, nombre del importe, la cantidad del importe, el nombre de la empresa, la entidad financiera que acredita, y acá les dan las letras de cambio. La empresa puede beneficiarse con ayuda de letras de cambio llevándolas al área de negocios del banco, o también el beneficiario presenta las letras al banco y previa evaluación con una capacidad de pago de deudores aceptantes y el cliente endosante. La entidad bancaria asume el derecho de cobro girado y aceptante y abona el neto en la cuenta corriente del cliente, vale decir el monto nominal menos el descuento que se cobra por el banco o por adelantado. ¿Cuál es el proceso que sigue una letra de cambio? ¿Ya? Primero, se da una venta a crédito, es decir, se le da un crédito para que se pueda pagar en letras. Esas letras pasan para ver si es que van a tener algún descuento. Ese descuento pasa por una evaluación. Si la evaluación es aceptada, pasa por un importe de letra o descuento, ¿ya? Y ahora, si es que no es aceptada, pasa a una cobranza o a una devolución total de la letra. Ambos se trabaja en una cuenta corriente. Generalmente el importe de letra cuando hay descuento ya tiene que ser descontada de una cuenta corriente, ¿ya? Es como trabaja el proceso que sigue una letra de cambio. ¿Qué nos dice acerca de las letras de cambio? Si tiene línea de crédito, puede enviar a su funcionario de negocios planilla de letras de muchos bancos. Ahora tiene disponibles en internet productos empresariales a través de formularios electrónicos. El solicitante puede completar la planilla directamente en su computadora para luego imprimirla y enviarla debidamente firmada al banco. Las letras que desean descontar, firmadas y selladas, pagándose a la orden del banco D, ya se pone el nombre del banco. Si no tiene línea de crédito o si la operación extendiera lo que tiene, presenta a su funcionario de negocios estados financieros de los 2 últimos periodos, balance de situación no mayor a 6 meses, detalle histórico de ventas de los 12 últimos meses, flujo de caja proyectada. ¿Qué significa proyectada? ¿Será el flujo de caja anterior o el que va a ser para los años siguientes? Y ya como les he dicho, el flujo de caja es proyectado, es una idea de un panorama que se va a tener a años posteriores. El costo financiero de la operación de descuento de letras generalmente es similar al costo de la operación de descuentos de pagaré, con excepción de los intereses y comisiones de las renovaciones, que son por cuenta de aceptantes. Estas ventajas del descuento de letras frente a otras fuentes de financiamiento radican en su gran flexibilidad y sencillez, ya que la empresa puede ir obteniendo recursos financieros a medida que vaya teniendo necesidad de fondos, a tal punto que si la empresa vende más, tendrá mayor posibilidad de financiarse. Pero debe considerarse que existen otros elementos que deben tenerse en cuenta, y estos son el periodo de vencimiento, la tasa de descuento, comisiones, portes y otros gastos. Bien, nosotros hemos hablado acerca del arrendamiento financiero o el leasing. Nosotros ya hemos hablado acerca de lo que es el leasing y lo que es el factoring, que son, ya hemos hablado de esa parte. Yo quisiera que me diga
una alumna voluntaria, ¿qué es el leasing? A ver. Voluntariamente. Exactamente. Como nos dice acá. La operación de leasing o arrendamiento financiero es una modalidad de financiamiento a mediano, inclusive a largo plazo, que se puede utilizar una empresa para obtener sobre todo los activos sin recibir la propiedad de ellos. Por ejemplo, como dice acá, intervienen tres personas. La arrendadora o locadora, que es la entidad financiera, porque ella es la que va a financiar esta adquisición del bien. La arrendataria, que es la persona que va a recibir el servicio del bien de manera periódica y en mayor parte de los casos de activo constante. Y por último, el proveedor, de quien es el bien y cuya participación posterior podría darse mediante servicios de mantenimiento y reparación del mismo. En este caso, yo quiero comprar o quiero alquilar un terreno. Bueno, en este caso yo quiero comprar. Necesito una casa para vivir. Pero sin embargo, en esa casa, para poder vivir, yo no tengo dinero para estar pagando, para comprármela toda la cantidad. Entonces el banco me la financia. Es decir, el banco la compra y la pone a su nombre. ¿Ya? La pone a su nombre. Y la otra persona, en vez de pagar un alquiler a otra persona, le paga al banco el alquiler más un adicional más, que son los intereses, porque ya está, como dice, a paso de compra. Termina de pagar esa persona ese crédito al banco, el tiempo que se hayan determinado, y la propiedad el banco la pasa a nombre de la persona encargada, es decir, del nuevo dueño. ¿Ya? Eso es lo que sucede con el leasing. La arrendataria, dice, la arrendataria o usuario del bien adquiere el comprobante o obligación financiera con el locador del banco, lo que le da el leasing o arrendamiento financiero el carácter de una operación financiera crediticia o fuerte financiamiento. Las clases de leasing que hay, también existen clases de leasing. Ahí está el operativo o arrendamiento operativo y el financiero. Y también tenemos el leasing back. Vamos a ver entonces cuáles son estas tres clases de leasing. El primero, el leasing operativo o arrendamiento operativo. Esta forma de leasing se caracteriza por ser un contrato donde se reserva a la persona que recibe el bien la facultad de terminar o cancelar unilateralmente el contrato, con un previo aviso al cedente del locador. De esta forma de leasing, el cedente o locador por el cual lo regula se encarga de brindar el mantenimiento y reparación del activo arrendado. Por ello, a esta modalidad también se le denomina leasing de mantenimiento o leasing de servicios. Por ejemplo, de este tipo de leasing operativo es utilizado para equipos de cómputo o de construcción. El leasing operativo se celebra respecto a bienes de capital, cuyo mercado es amplio, lo que permite volver a arrendar los activos de cierta facilidad en cualquier momento. Dentro del leasing operativo no se confiere al cesionario la opción de compra del activo. Además, los pagos o cuotas periódicos se realiza el cesionario, el cedente o locador no se fijan en base al periodo de depreciación o vida útil de activos fijos, sino que se incrementan en los costos variables derivados normalmente en una posible finalización súbita del contrato, como probable obsolencia de los bienes entregados en leasing operativo. ¿Qué quiere decir? En este leasing operativo, si bien es cierto, a ti te dan la propiedad o el inmueble para que como nuevo arrendatario. Pero si tú quieres mejorar algo, se malogró la grifería o quieres colocar algo, tienes que comunicar a la entidad financiera para que ella, mediante el contrato de la persona que hace mantenimiento, va a ser a cargo, porque él es el dueño, el banco es el dueño de la casa. Ahora, si el banco no te la quiere pasar, la casa, así tú estés pagando las cuotas, solamente lo está considerando como arrendamiento, ¿ya? Eso también depende de las pautas o cláusulas que ustedes tengan. El leasing financiero. Este arrendamiento financiero es un contrato que tiene por objeto la locación o arrendamiento de bienes
muebles o inmuebles adquiridos a terceros por una empresa locadora, banco, financiera o empresa especializada para dar en uso arrendataria a cambio de pago de cuotas periódicas con opción de arrendataria de comprar dichos bienes. Acá ya la propietaria está pagando ese derecho con la finalidad de quererlo comprar. Yo te pago, pero termino de pagar y esto pasa a mi nombre. Termina la operación y ya yo soy el dueño. Este es el leasing de arrendamiento financiero y no se puede cancelar unilateralmente el contrato. O sea, tú terminas el contrato sí o sí. El easy back. El easy back, conocido también como leasing de retro, arrendamiento de venta o retorno, o venta compacto de retroarrendamiento, se caracteriza por ser un contrato donde una empresa que es propietaria de un bien en su activo fijo y tiene necesidades de capital de trabajo, vende la propiedad o el bien en una institución financiera, la cual simultáneamente realiza un contrato de leasing financiero con la misma empresa que le ha vendido el bien. Como se puede derivar el leasing back, en otras palabras, es un contrato por medio del cual la institución financiera compra el bien para luego arrendarlo. Es decir, yo lo compro este bien y al final lo arriendo a otra persona o puede ser a la misma persona que me lo ha vendido. ¿Ya? El leasing es una modalidad de financiamiento con características especiales, las cuales se han dividido en aspectos principales, legales, contables, tributos financieros, como por ejemplo los aspectos financieros. El leasing es una alternativa de financiamiento a mediano, inclusive a largo plazo, que puede usar sobre todo una empresa que tiene particularidad de financiar el total del precio del bien, dado el arriendo. Además, permite el uso inmediato del bien por parte de la empresa arrendataria. Las empresas locadoras o arrendadoras son las empresas financieras, los bancos y empresas especializadas en el arrendamiento financiero, tanto nacionales como extranjeras. El arrendamiento financiero tiene efectos directos sobre los estados financieros, sobre índices o razones financieras y los resultados de la arrendataria. Las ventajas o desventajas del leasing. Las ventajas, que permite la financiación del 100% del valor del activo, logrando al arrendatario adquirir el uso del bien sin tener la necesidad de efectuar una inversión inicial o sin afectar su liquidez. El monto de las cuotas de arrendamiento se puede adecuar al flujo de caja. Al finalizar el plazo de contrato de leasing o arrendamiento financiero, la arrendataria, si lo desea, puede adquirir el bien ejercitando su opción de compra. Mediante leasing o arrendamiento financiero, la locadora adquiere el bien al contado. De este modo, la arrendataria puede beneficiarse con el descuento que se otorga en esta clase de operaciones. Constituye un financiamiento a mediano y largo plazo que goza de la ausencia de restricciones usuales en forma de financiamiento, tales como garantías, colaterales, hipotecas, prendas, etc., ya que podemos considerar que el bien en materia de la operación constituye un respaldo suficiente para la operación. Es un método de financiación ágil debido a que se puede disponer del activo necesario para la empresa con bastante rapidez. Es una alternativa de financiamiento flexible, ya que generalmente ayuda a evitar el riesgo de la obsolescencia en razón de que los plazos de la operación se adecúen a la vida útil del bien. Los pagos por cuota de arrendamiento generalmente son constantes, pero pueden optarse por otras formas de cuotas. Las desventajas. Es un financiamiento cuyas tasas de interés son más elevadas que aquellas que se cobran en un préstamo convencional, siendo por tanto el costo financiero más alto. Debido a que el bien es de propiedad del locador, a este le pertenece el valor residual del activo, dando el leasing al finalizar el plazo del contrato. Por este motivo es que el contrato se pacta de antemano que el arrendatario tenga la opción de comprar un valor residual que pagará el locador para formalizar la transferencia del bien. Si la arrendataria arrienda un activo y este se vuelve obsoleto, tiene que, en cumplimiento del contrato, continuar efectuándose los pagos del arrendamiento durante la vigencia. ¿Alguna consulta acerca del leasing? Las operaciones contingentes que tenemos.
el crédito indirecto, que son llamados riesgos no por caja, en los cuales existe un compromiso formal y por escrito, de que el banco o entidad financiera cumplirá con contraprestar ante un tercero, si es que su cliente no lo hiciera, operaciones que serán registradas en las diferentes cuentas contingentes del balance de diversas instituciones financieras autorizadas a efectuar estas operaciones. Desde el punto de vista de ingresos, representan un rubro muy rentable porque las comisiones que se cobran son mayores que los costos necesarios para dar el correspondiente servicio. ¿Ya? Dentro de este grupo se considera lo que es el aval bancario. Luz, ¿estás ahí? Yo me voy. Luz. El crédito indirecto son riesgos no por caja y existe un compromiso formal. En este caso, los ingresos representan un rubro muy rentable porque las comisiones que se cobran son mayores que los costos necesarios. Y dentro de este grupo de crédito indirecto encontramos al aval bancario. El aval es una forma de garantía, ya para una persona jurídica como natural. El aval es la garantía que va a respaldar de manera exclusiva el cumplimiento de todas estas obligaciones contenidas en el título valor. Es decir, que si yo voy a sacar un crédito, el aval es la persona de respaldar o de garantizar ese crédito. ¿Qué pasa si la persona no paga? La otra persona, es decir, el aval, debe de cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades del titular en caso de incumplimiento. El avalista queda obligado de igual modo de que aquel por quien se mostró la garantía, por el cual el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación de su elección, solo el aval, solo al deudor o a ambos. La manifestación es unilateral, implica que no es incondicionada, irrevocable y que obliga por sola manifestación. No requiere de aceptación alguna para producir todos sus efectos. El aval se usa por lo general con respaldo de letras a ser negociadas, por ejemplo, en la bolsa de valores y de utilizarlas dentro de un comercio internacional. Esta garantía les otorga gran liquidez, lo que permite al tomador obtener financiamientos. En los títulos valores se destaca el carácter de garante, que asume uno de los que intervienen en su negociación. El aval tiene como fundamental cometido desde el punto de vista de la realidad económica permitir la agregación de nuevas garantías, aunque mientras las otorgan, no participen en la creación o circulación del título. Está destinado a reforzarlo externamente desde que se trata en un medio que admite la obligación espontánea de quien desea asumir el papel de garante. El aval es propio de títulos de valores, que representan dinero como la letra de cambio y el pagaré. Sin embargo, en general se comprueba que como garantía se entiende como más energético que la fianza o esté usando en contratos de crédito tanto comercial como financiero. ¿Ya? Entonces, el aval es la persona, digámoslo así, la persona encargada de cumplir todas las responsabilidades en caso de incumplimiento del deudor. Para ser aval hay que tener bastante cuidado de quién eres aval, conocer bien a la persona, saber que es una persona de confianza. Muchas veces te dicen no seas aval porque ¿qué pasa? El titular se hace el desentendido y el aval es la persona que sale perjudicada. ¿Ya? La carta fianza. La fianza en términos generales es un contrato accesorio, ligado siempre a uno principal que podría ser uno de crédito o mutuo, al cual le sirve de respaldo de acuerdo a lo señalado en el Código Civil. La fianza obliga al fiador a cumplir determinada prestación en garantía de una obligación ajena, si ésta no es cumplida por el obligado. Según lo establece el Código Civil, por la fianza, una persona se compromete a responder las obligaciones de la otra. Una carta fianza es igual que un aval, ¿ya? Es también cuando tú pones a otra persona que firma mediante una carta fianza, en otras palabras, también es el aval, ¿ya?
La fianza es el contrato que representa la obligación accesoria, pues viene a adherirse a una obligación principal, a la que sirve de garantía. No tiene pues existencia autónoma. El Código Civil la considera como un contrato, por lo cual más común es que de tal forma sea genérica, ¿no? Podemos definir la fianza en un contrato en la cual la persona denominada fiador conviene al beneficiario de una obligación en cumplir prestación que ella comparta. Si el obligado principal no la cumple por sí mismo, la fianza se entiende como contrato unilateral, porque solo el fiador es el que la obliga. ¿Ya? La carta fianza también es un contrato así como el aval. ¿Ya? Veamos cómo funciona esto. Tenemos, ¿alguien me puede decir qué significa Jogapi? En lo que viene a ser esta parte de este modelo individual, en cómo actúan, ¿no?, los fondos para estas pequeñas industrias, pequeñas y medianas empresas, hay cierta comisión, cierta garantía en los préstamos y todo ello. Si el fiador es una persona jurídica, deberán suscribir la fianza en un representante, ¿no?, sus representantes legales con suficientes poderes para hacerlo. De lo contrario, no será válida. La garantía debe constar por escrito, bien en el documento que contiene el contrato principal, en uno separado mediante una carta. El fiador solo responde cuando el obligado principal resulta insolvente o ya no tiene bienes realizables dentro del territorio nacional. Mientras no se dé esta situación, el acreedor no puede exigir al fiador de la fianza, hace que la mayoría de los beneficiarios exija que sea solidaria, lo cual les permitirá cobrar a cualquiera de los obligados sin importar el orden, inclusive ejecutar los dos a la vez. Entonces, siendo para una institución financiera un crédito no por caja contingente o indirecto, no implica el principio un desembolso. Esta conexión crediticia no genera intereses, sino el cobro de una comisión en porcentajes pactados. En el caso de las comisiones, las entidades financieras suelen cobrarla por adelantado, teniendo en cuenta para su cálculo el plazo de vigencia. Cuando existe la fecha de vencimiento, es requerida para el pago obligado. En el caso de no haberlo cumplido, el beneficiario exige a la entidad financiera el pago inmediato o renovación de la fianza o la carta fianza, ¿no?, en este caso. Si el beneficiario opta por exigir el cumplimiento de la obligación, la fianza se convierte en un crédito directo y a partir de allí se generan los respectivos intereses hasta la fecha de su pago. La fianza se extingue al cumplirse la obligación principal o por el pago del fiador. En ambos casos, el beneficiario procede a devolver el documento de la fianza. Las formas de empleo más comunes son cumplimiento de contrato, garantía de calidad, adelanto de ventas, créditos de proveedores, internamiento temporal para reexportar, respaldar letras de ser negociables en bolsa de valores, créditos y préstamos en general. Luego tenemos el crédito documentario. Este crédito documentario o carta de crédito es un compromiso emitido por el banco actuando por cuenta del comprador y el ordenante, en su propio nombre, de pagar al vendedor o beneficiario. El convenio de crédito documentario generalmente responde de forma satisfactoria al deseo del comprador de obtener crédito y al deseo del vendedor de obtener efectivo. Como instrumento financiero, sirve de manera independiente a los intereses de ambas partes, al proporcionar una forma de pago contra entrega de documentos conformes que representan la mercancía y al hacer posible la transmisión del derecho sobre esa mercancía. Ofrece un método único y ampliamente utilizado de alcanzar un compromiso aceptable desde un punto de vista comercial. Desafortunadamente, la existencia de créditos documentarios fraudulentos emitidos por ciertos bancos informales es algo que ocurre, por suerte, no con mucha frecuencia. En algunos casos, el supuesto beneficiario
recibe el crédito documentario directamente de tales bancos, es decir, sin la intervención de un banco avisador conocido en el país del beneficiario, en el cual podría llegar a comprobar la aparente autenticidad del crédito documentario. Esta forma de actuar alejada de la práctica bancaria habitual debe constituir una señal de alerta. En otros casos, el banco avisador aparenta ser una sucursal u oficina de banco emisor, pero no resulta conocido al beneficiario. También aquí resulta conveniente tomar precauciones. En todos los casos, la mayor seguridad para el beneficiario se obtiene efectuando una comprobación con el banco en su propio país antes de confiar o actuar en base de crédito documentario. Muy bien, la emisión del crédito documentario más bien ya ese es para el comprador, el vendedor, que se da por medio de un contrato de compra y venta con ciertas condiciones que se dan, ¿ya? Las partes que intervienen, el ordenante, que es el comprador o el importador, o el cliente que solicita la apertura del crédito y se compromete a pagar su monto en condiciones pactadas con el banco emisor. El banco emisor es el que abre un crédito a través de la emisión de carta de crédito, asumiendo un compromiso directo frente al exportador, beneficiario, de pagar hasta el monto de carta contra el compromiso que se cumplan las condiciones que estipulan la carta de crédito. El pago lo efectúa directamente el banco, en ciertos casos a través de un banco corresponsal. Y luego el banco intermediario, que es el que da aviso al pagador o negociador según las funciones que vaya a cumplir. Y por último, el beneficiario, que es quien de acuerdo con el crédito debe proveer determinados bienes o servicios a favor del importador u ordenantes. Contenidos de la carta de crédito: nombre del banco emisor y ordenante, nombre del beneficiario, el objeto de crédito, cantidad de bienes, el precio, el plazo para embarque, plazo, utilización de crédito, documentos que se deben de presentar, documentos de embarque, seguros, facturas comerciales, facturas consulares y documentos de pesaje. Tenemos servicios de calidad, lista de empaque y certificados fitosanitarios. Las cartas de crédito que sean emitidas y confirmadas por los bancos sujetarán a las reglas de usos uniformes sobre la materia sancionada a la Cámara de Comercio Internacional. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta, queja, llanto, murmuración? Continuando entonces, vamos a hablar acerca de los servicios bancarios. Los servicios bancarios, como ya les hemos dicho, como les he explicado anteriormente, son negocios en los cuales el banco es el intermediario. Por ejemplo, yo quiero pagar algún servicio, alguna pensión, alguna comisión. Estos bancos ofrecen este tipo de servicios. Son negocios de los cuales el banco resulta generalmente intermediario entre un deudor y un acreedor y debe seguir las instrucciones de este último. Este tipo de operaciones no representa mayores riesgos para las instituciones financieras, siempre y cuando sigan las instrucciones recibidas. Son una fuente de ingresos, ya que se genera el cobro de comisiones por los servicios prestados, comisiones que generalmente sirven para cubrir los costos en los cuales han incurrido la institución financiera para prestar este servicio. Las comisiones cobradas pueden ser fijas, por ejemplo, cuando se cobra una determinada suma por el servicio. Por ejemplo, si cobras una pensión, todo el tiempo vas a cobrar esa pensión 150, entonces 150, ¿ya? ¿No? Más una comisión de repente un sol, 2 soles. Cuando el cobro se establece en términos porcentuales sobre el servicio brindado, por ejemplo, si tú pagas una cantidad de 500 soles, sobre eso te aplican el 1% o el 0.5% de comisión. Variables con montos mínimos y máximos, es decir, por 500 soles tú vas a pagar una comisión de 5 soles. Si son 100 soles, una comisión de 1 sol, ¿no? De repente por montos. O de 0 a 500 soles la comisión es 2 soles. De 500 a 1000 soles la comisión es 10 soles, dependiendo los montos mínimos y máximos, ¿ya? Dentro de estos servicios más usuales brindados por empresas bancarias podemos mencionar las siguientes. Emisión de cheques de gerencia. En la emisión de los cheques de gerencia
Son cheques a nombre de determinar persona natural o jurídica en el banco, en el cual se emite a su cargo a favor de un beneficiario determinado por el solicitante, para pagarlo en sus propias oficinas o en cualquiera de sus sucursales, cargando el importe a la cuenta corriente o de ahorros, el cliente solicitante o recibiendo el pago en efectivo. Al ser el banco también el girado, resulta el obligado directo. Los cheques de gerencia son transferibles por endoso, salvo que el solicitante pida que sea de naturaleza no negociable, o que el mismo banco, por razones de seguridad, los emita de esa forma y no puedan ser girados a favor del mismo banco ni emitirlos al portador. Emisión de giros, giros y transferencias son documentos mediante el cual los bancos ordenan a otro de sus sucursales pagar la suma determinada de dinero. En el caso de giro, el banco emite un cheque de gerencia, o sea, a su propio cargo, cuando el pago debe realizarse por una de las oficinas o intermedio de un banco. El giro puede ser emitido a la orden del solicitante cuando el mismo lo va a cobrar o a nombre de un tercero si es que es transferible. La transferencia es una orden de pago que da el banco a las oficinas o a uno de sus corresponsales para que ponga a disposición de determinada persona natural o jurídica. El dinero es otorgado al destinatario previa identificación o acreditado en una cuenta que mantenga en el banco. Las transferencias podrán efectuarse por diversos medios como correo postal, teléfono o mayor seguridad vía electrónica, que es el SWIFT, utilizándose uno de estos procedimientos en función a la rapidez con la cual el beneficiario quiera contar. Esto también incide en el costo de operación. Recaudación de impuestos. Una de la recaudación de impuestos más utilizados que se paga en el banco es la recaudación de impuestos para la SUNAT, que se trabaja en el Banco de la Nación para pagar estos impuestos a la SUNAT. Uno de los servicios más importantes que brinda toda institución financiera son los convenios de recaudación con esta Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que le permite recaudar pago de diferentes impuestos administrados por esto. ¿Ustedes saben de qué se encarga la SUNAT? Exactamente. La SUNAT recauda todos los impuestos y esos impuestos se van al fondo público, donde ya con inversión pública se realizan pues carreteras, hospitales, colegios, ya en beneficio de toda la nación, ¿no? Las características del servicio. El pago se puede efectuar en efectivo o en cheque, ¿ya? Solamente en moneda nacional. La entidad financiera, según convenio, los pagos son diferentes puede ser en diferentes oficinas o agencias en el ámbito nacional. Los importes recaudados son transferidos a la SUNAT en los plazos y modalidad establecida, de acuerdo a convenio. El banco proporciona a la SUNAT liquidaciones de impuestos recaudados. En caso de que el banco incurra en alguna falta del proceso acordado para la recepción de impuestos, puede ser sancionado según el convenio de recaudación correspondiente. El banco no aplica comisión alguna al cliente por este servicio. A la SUNAT se le aplica la comisión por el servicio de recaudación. Es decir, si tú pagas 15 soles, no te cobran una comisión por ese pago que has hecho. Ellos directamente le cobran una comisión a la SUNAT. La SUNAT le dice, ya, por recaudarme todos los fondos yo te voy a pagar, digamos, el 2% o el 10%, según acuerdos. Actualmente los bancos brindan el servicio de recaudación de diferentes tributos o impuestos, como IGB, impuesto a la renta y otros que la SUNAT determine en su momento. La SUNAT proporciona formularios o medios electrónicos que se utilizan en cada caso, que son entregados al banco para su distribución a los contribuyentes. En las agencias y oficinas los contribuyentes solicitan y llenan los formularios. Se debe verificar que el formulario que se tiene de la SUNAT esté correctamente llenado, ¿ya? Esta atención se brinda en los mismos horarios dispuestos de atención a todos los clientes y público en general. ¿Cuáles son las ventajas para la SUNAT? Ahorro de recursos, ya que obtiene un nivel muy importante de economía en recursos humanos y en infraestructura. Imagínense si en la SUNAT ponen una persona para cobranza, tienen que pagarle al personal, tienen que poner oficinas en diferentes lugares, entonces se ahorran esos gastos.
Atención especializada, porque el banco cuenta con un personal especializado cuando es exclusivamente para la SUNAT, tiene una capacitación especial. Por seguridad, ya que la SUNAT no maneja dinero en efectivo, puede ser también víctima de robos, de asaltos, es por eso que prefiere que todo lo cobre una entidad financiera, ¿ya? Y ahí se recauda todo lo que es los cobros, pagos, ese dinero. Por el adecuado control, ya que la tecnología avanzada de un banco, en coordinación con la SUNAT, permita que se cuente con una información actualizada y detallada de los pagos recibidos. Además de que de esta forma, ¿en qué se beneficia el banco? Bueno, ahorita vamos a ver también, ¿ya? Ventaja para el contribuyente, la persona que va a pagar, la facilidad de sus pagos en toda una red de agencias y oficinas. Ya no tienes que buscar una oficina en la SUNAT, puedes pagarlo en cualquier agencia, en cualquier banco, ya en todos los horarios que tienen los horarios de atención dispuestos para el público. Ventajas para el banco. El banco permite atender los requerimientos de propios clientes, quienes puedan pagar sus obligaciones sin necesidad de acudir a la SUNAT, y la posibilidad de brindar otros servicios. Cuando tú te acercas a pagar tus impuestos, te dicen, no, de repente no quieres obtener una tarjeta o ya te está ofreciendo otro tipo de servicio. Además de ello, una gran ventaja de que que se pague estos impuestos de la SUNAT en el banco es de que tú te puedes dar cuenta cuando hay una persona que está en lavado de activos. Si tú sabes que la empresa X paga sus impuestos y tiene ahí esa cantidad de dinero, tú ya sabes más o menos cuál es su flujo económico. Así que si de repente viene a sacar un crédito, tú solamente cruzas información. O ya puedes ver también cuando una empresa o una persona está en situación de lavado de activos. No es que todas las empresas, ¿no?, que están involucradas en este tipo de trabajos. Ahora, la recaudación de servicios varios. A través de este servicio que prestan las entidades financieras se pueden cancelar los recibos de servicios públicos como luz, agua, teléfono, otros, resultando el banco un intermediario entre usuario y compañía correspondiente. Los pagos podrán efectuarse directamente en ventanillas de entidad financiera a través de cuentas en el caso de clientes que así lo soliciten y hayan firmado los convenios respectivos. Cobranzas varias. Mediante este servicio se efectúa el cobro de las cuotas mensuales o periódicas de clubes, asociaciones, instituciones que generalmente deben tener en cuenta en la actividad financiera, cargo de cuenta de los solicitantes o pago en efectivo a través de ventanillas de la entidad financiera. Ahora, en estos dos últimos servicios nombrados es muy importante tomar en cuenta el servicio a cargo de cuenta o débito automático, ofrecido en algunos casos de clientela o instituciones. Este servicio consiste en efectuar cargos en la cuenta del cliente de forma automática o periódica, por concepto de pago de recibos de servicios públicos, colegios, clubes y otros, y abonar el producto de los cargos efectuados en las empresas o instituciones correspondientes. Lo que sí, bien es cierto, es, por ejemplo, que cuando se da estos tipos de servicios, por ejemplo, una institución X requiere los servicios del banco para que le pueda constatar. A ver, un minutito, por favor. Vamos a ver las características del servicio. Los pagos se pueden realizar mediante cargo directo a la cuenta corriente que indique el solicitante del servicio. Las empresas o instituciones involucradas tienen que manejar una cuenta corriente en el banco, a la cual se abonará el importe de los pagos recaudados a los usuarios del servicio. Para acceder al servicio de cargo de cuenta, el cliente solo debe firmar la carta de instrucciones que autoriza el cargo permanente en cuenta. Los cargos se efectúan en las fechas predeterminadas por las instituciones en caso de que no se encuentren los fondos suficientes en la cuenta al momento de realizar el cargo. Queda al criterio de extornar o no esta operación. El cliente tiene la opción en algunos bancos de solicitar a su cargo que se haga también a través de cuenta de ahorros. Los recibos son cancelados siempre puntualmente, lo que evita que el cliente tenga riesgo de incumplimiento de pago y el consiguiente pago de demoras y corte de servicio. El cliente recibe en forma rápida los comprobantes de los recibos cancelados. Ventajas para el cliente. Significa tranquilidad afiliarse a este servicio, pues el cliente no tiene la preocupación de tener que acercarse a pagar sus recibos antes de la fecha de vencimiento. El pago se encargará de cancelarlos por él puntualmente.
por comodidad y control, ya que el banco le hará llegar al cliente el comprobante de pago correspondiente debidamente cancelado. El cliente tiene la opción de incluir múltiples servicios como el de servicios públicos, agua, luz y teléfono, como pago de pensiones escolares, universidades, cuotas, clubes y otros. Ventajas para el banco: permite atender los requerimientos de los actuales clientes, permite descongestionar las ventanillas del banco y se obtienen ingresos por prestación de servicios. Certificación de cheques. Podríamos antes señalar que la certificación de cheques son facilidades brindadas únicamente a aquellos clientes que poseen una cuenta corriente en el banco. Se define como una constancia que se pone en un cheque garantizando que la cuenta corriente a la que pertenece el cheque tiene fondos suficientes para ser pagados automáticamente sin necesidad de consulta. Los bancos pueden certificar, a petición del girador o de cualquier tenedor, la existencia de fondos disponibles con referencia a un cheque siempre que no haya vencido el plazo, que es hasta 30 días de la emisión de la fecha de giro. Ahora, el abono en cuenta planillas. Cuando una empresa ya tiene, como dice, sus cuentas corrientes, imagínense, la empresa no va a tener que ir al banco cada rato para depositar el sueldo de los trabajadores. Si no, le autoriza al banco y le dice, ¿sabes qué? Cada fin de mes haces el depósito correspondiente a los trabajadores. Yo te envío las planillas o la cantidad y tú solamente les giras, les dice, ¿no? Mediante este servicio, los bancos, por cuenta de empresas, clientes de institución, efectúan el pago de los sueldos y salarios del personal de estas. Por seguridad, la empresa evita el manejo de efectivo, eliminando el costo de transporte y riesgo de robo y asalto. Es por eso que abona, solamente hace una transferencia de dinero a las cuentas. A veces es mejor trabajar con el crédito de tarjetas para evitar robos o asaltos del dinero en efectivo, a pesar de que ahora como dice, las modalidades de asalto se da en todo tipo. Por modalidad y control se elimina la carga administrativa y operativa que implica el pago de planillas en forma permanente. Además, la empresa recibe el detalle del cargo efectuado por concepto de ambos, realizados para su control. Ventajas para la empresa: ahorro de tiempo y dinero. Se evita el traslado de dinero y distribución de sobres de pago. Mayor nivel de seguridad. Ya no es necesario el recojo de efectivo para efectuar pagos correspondientes. En caso de que las empresas empleen modalidad de pago con cheques, se evita elaboración de estos para trabajar ahorrándose el uso intensivo de chequera y el tiempo que se dedica a su firma y confección. La información proporcionada por la empresa cuenta con toda confidencialidad y seriedad que brindan los bancos. Las ventajas para el trabajador: podrá accederse a una tarjeta de débito, lo cual le permitirá hacer uso de una red de cajeros automáticos para sus transacciones bancarias, de retiro de efectivo, consultas, transferencias, POS en establecimientos afiliados en todo el país para efectuar el pago de sus consumos, con cargo directo a su cuenta. Al tener tarjeta de débito, el trabajador tiene atención durante todo el día y toda la noche durante los 365 días del año. Es decir, una persona que tiene su tarjeta, ya cuando cobra su sueldo, puede hacer uso de ese dinero en cualquier momento y en cualquier lugar. O sea, ya no es necesariamente tener que ir al banco a ciertas horas, tener que apurarte. No, porque ya lo encuentras en las ventanillas de pago disponible o si no, también en los cajeros automáticos. Ahora, y además de los trabajadores que trabajan con entidades financieras, las empresas que están con las entidades financieras tienen convenios especiales para sacar productos, o sea, en este caso créditos, tienen tasas preferenciales. Ventajas para la entidad financiera: el incremento de número de clientes. Se cuenta con información sobre ingresos y ejecutivos y empleados. Desarrollar campañas específicas de colocación y venta de productos. Permite atender los requerimientos de los actuales clientes y se obtienen ingresos por prestación de servicios. Luego viene la custodia de valores. Es un servicio por el cual la entidad financiera recibe bienes de propiedad de sus clientes o del público en general, con la obligación de guardarlos, conservarlos y devolverlos. Este servicio comprende los depósitos en administración, cajas de seguridad, bultos en custodia, depósitos de garantía y se da para clientes seleccionados del banco y público en general. Este acuerdo incluye todas las funciones de una custodia de valores, pero además tareas administrativas rutinarias asociadas
a las propiedades como la recepción de intereses, recepción de notificación y vencimientos. Los beneficios. Con este tipo de... en esta custodia de valores quiero hacer un hincapié. Cuando nosotros hablamos de la custodia de valores, es un servicio que te da la entidad financiera, es decir, te da cajas de seguridad. Tú quieres guardar dentro del banco algo que para ti es muy valioso, ya muy importante, y quieres que esté guardado bajo 7 llaves o bien custodiado, ya sean papeles, documentos de suma importancia, pueden ser de repente algo que desees guardar, ¿no? Ya sea un trofeo, sea de repente documentos, como les digo, muy importantes, o también cierta cantidad de dinero. Entonces, estos servicios de custodia de valores te las da el banco. El banco te da, como decir, una caja de seguridad o una caja fuerte o bultos de custodia, y tú le dices, yo quiero que todos estos productos que tengo, estos documentos o estas letras de cambio, pagarés, más que todos los títulos, valores, que a veces ustedes saben que los pagarés a veces son manipulados dentro de la empresa o los pueden rectificar, tú quieres que las tengan esos pagarés, letras de cambio, ¿no? Custodiados esos documentos o cualquier cosa que desees guardar dentro del banco, te dan tu caja de seguridad donde tú guardas eso y el banco te brinda el servicio de custodia, es decir, que va a haber una persona encargada de cuidar que nadie manipule esa caja de seguridad. Es como decir que tú tienes un vigilante 24 horas del día o el tiempo correspondiente dentro de la entidad financiera para que nadie toque esos papeles de suma importancia para ti dentro de esa caja fuerte, ¿ya? Este acuerdo incluye todas las funciones de custodia, pero además tareas administrativas rutinarias asociadas a propiedades como recepción de intereses, notificación y todo eso. Ya. Uno de los beneficios es que con este tipo de acuerdo el cliente no necesita realizar tareas de registros o rutinas con inversiones y propiedades. El cliente tiene el control sobre las inversiones, el ingreso proveniente de intereses y el pago de inmediato abonado a la cuenta del cliente. Este acuerdo incluye las tareas asociadas con una agencia de custodia, así como obligaciones de administración. Estas características del servicio pueden custodiar acciones, bonos, todo tipo de títulos de valores en general, recepción de documento de identificación que se da al cliente y a la vez una llave para el acceso de área de cajas de seguridad. Se cobran comisiones según lo que tengas de valor, ¿no? Otros beneficios para la custodia de algunos bienes y valores, cobro de pago y dividendos, servicios de redención, vigilar, porque vigilan de que nadie esté manipulando esas cajas de seguridad y todo lo que se refiere a la custodia de valores. El cliente puede contar con sus títulos valores cuando lo desee, es decir, si tú deseas agarrar los pagarés o las letras de cambio para cobrar en ese instante, entonces tú puedes ir al banco y solicitarlas de la caja de seguridad. Por algo tienes una llave de caja de seguridad dentro del banco, ¿ya? Servicios de corretaje, ya con esto terminamos. Este servicio, además, el banco funciona como agente directo para el cliente comprando y vendiendo acciones y valores en general, cuando así se le indica. Estos son los que le dicen los corredores, los famosos corredores que hay en los bancos, que te ofrecen servicios de valores, más que todo para entrar a la bolsa de valores, ¿ya? Ahorita les voy a explicar un poquito más esta parte. Dice, los clientes entran en un contacto con el banco dando instrucciones sobre las transacciones, débitos y créditos y son procesados automáticamente en sus cuentas. El precio por acciones o valores que se van a hacer transados está disponible por teléfono o por computadora y una confirmación por escrito de cada transacción realizada es enviada al cliente. También se envían estados de cuentas mensuales. Este servicio se obtiene el asesoramiento especializado para los agentes corredores que operan en el banco, ¿ya? En el banco, ya. Teniendo de igual forma el respaldo de la institución para operaciones y transacciones, cuyo pago se puede efectuar de muchas maneras, según el tipo de cliente. De igual forma se obtienen tasas de servicios, transacciones reducidas para los clientes que mantengan cuentas en el banco. Es un medio fácil y conveniente de negociar y acciones de títulos. Bien, en esta parte de los corredores
Nosotros hemos hablado del mercado de valores, ¿verdad? Cuando tú quieres integrar dentro del mercado de valores, es decir, tú quieres aportar a la bolsa de valores, tú necesitas comprar acciones. En los bancos hay ciertas entidades financieras, una de ellas es el BBVA, el BCP también, tienen corredores en los bancos, que a veces te dicen, desees invertir en la bolsa de valores, o tú le dices, no, quisiera información para invertir en la bolsa de valores. Entonces te dan información y te dicen, mira, para invertir en la bolsa de valores, ¿quieres invertir en una bolsa de valores nacional o moneda nacional, moneda extranjera? Te van indicando. Entonces tú dices, ya, yo quiero invertir en una bolsa de valores, en la bolsa de valores quiero comprar acciones de la empresa, supongamos que de la CEAL. Y te dice, el corredor te va a dar información. La empresa CEAL tiene aproximadamente 1.500 accionistas, de todos les corresponde, están ganando o te está ofreciendo por esas acciones el 2% de sus utilidades, supongamos ya. Ahora te dice, de ese 2% de las utilidades que te está ofreciendo, ¿a cuánto equivale ese 2% más o menos de las utilidades? Más o menos vas a cobrar unos 15 soles mensuales. O sea, te van sacando la cuenta, te van dando una información adecuada. Si tú quieres invertir en la bolsa de valores, primero deberás revisar la empresa dentro de la SMB. Ya les he enseñado yo a buscar cómo poder invertir dentro de la bolsa de valores. Entran a la SMB y ven el estado de situación financiera de las empresas que están dentro de la bolsa de valores. Y según eso, ustedes empiezan a ver si es que la empresa tiene ganancias, tiene liquidez. Si no tiene mucha ganancia o no tiene mucha utilidad, entonces no me conviene invertir en esa empresa, ¿ya? Y estos servicios de corretaje te contactan o te indican más o menos las empresas con las que puedes trabajar. Te van a dar una orientación. De una vez que tú elijas y tú dices, ah, ya, perfecto, yo voy a trabajar con esta empresa X porque tiene mayor utilidad, voy a trabajar ahí. Entonces, de una vez que tú haces el contrato o el servicio del precio de estas acciones que tú las haces, el banco te va a informar o cada mes te va a mandar un estado de situación financiera, te va a decir, ¿no? La empresa ha ganado tanto de utilidad este mes o al año, dependiendo, ¿no? Te va a estar dando información constante. Así que su ganancia de este año o de este mes es tanto, según su porcentaje. Y te va explicando. Esa es una forma de invertir en la bolsa de valores. Aunque ahora, hoy en día, debido a la coyuntura, la inversión en la bolsa de valores también es más caro, ya más acciones, por lo mismo que ha subido el dólar, ¿ya? Entonces, si quieres cotizar dentro de la bolsa de valores, tienes que saber a qué tipo de empresa quieres tú trabajar o quieres invertir. ¿Y dónde lo averiguas? En la SMB. ¿Recuerdan? Ya está en la SMB, es la Superintendencia del Mercado de Valores. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Ya. Entonces, dentro de esta SMB, yo quiero saber qué empresas están aportando al mercado de valores. Supongamos que yo voy a poner una empresa, a ver, la empresa San Juan. A ver, cervecería San Juan. Y yo vengo acá donde dice información financiera. Entonces me aparece la información financiera, ¿ya? Aquí está. Yo quiero del año 2020. Quiero ver. O ya del 2021 el primer trimestre. ¿Ya? ¿Y qué es lo que quiero yo? Sus estados financieros. Y estos son los estados financieros que tiene la cervecería San Juan. ¿Ya? Y esto es todo lo que tiene, el total pasivo y total patrimonio. Entonces, yo estoy viendo cuánto tiene, pero recuerden que el activo, para saber esto, es el activo y el patrimonio, o sea, es la suma, cuánto tiene en inversión, ¿ya? Todo con
con inversión y con ganancia. Ahora, si yo quiero ver su estado de resultados, porque a mí me importa el estado de resultados, más allá de la situación financiera, me doy cuenta que esta empresa, ¿cuál es su estado de situación financiera o cuál es su estado de resultados? Que tiene una ganancia mínima. Total ganancia o pérdida, tiene una ganancia solamente de 0.445 centavos. ¿Podré yo invertir dentro de esa empresa? ¿Por qué no puedo invertir? La ganancia es mínima. Prácticamente está en pérdida. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo busco otra empresa? Por ejemplo, la empresa Yura. ¿Ya? Yura es una empresa ya que está mejor consolidada dentro del mercado. Y vengo de igual forma al estado de situación financiera. Y vengo acá donde están los estados financieros. Y busco también el estado de resultados. ¿Y qué tengo acá? ¿Más pérdida o más ganancia? ¿Segura? También está en pérdida. Este primer trimestre ha estado en pérdida. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta del estado de situación financiera que tiene la empresa, cada una de las empresas, ¿ya? Y yo lo debo de buscar dentro de la Superintendencia del Mercado de Valores. Algunos están considerando pérdida, no es porque sea de que realmente la empresa esté mal, sino que para la bolsa de valores consideran solamente una mínima parte. ¿Ya? Ahora, vamos a buscar de otra empresa, a ver, una empresa, a ver, el grupo Gloria. Gloria. Gloria también debe estar en pérdida. A ver. Es que este es del primer trimestre, es de enero, febrero y marzo nomás del 2021. Entonces hay información que todavía no está actualizada. Ya. Este es por acción, por cada acción que se da. Porque en realidad esta es la ganancia que tienen. O sea que a cada accionista quiere decir que le toca esta cantidad por la inversión. Por cada sol invertido está ganando 10 centavos, digamos, por cada sol invertido. Ahora, pero la ganancia de todo el ejercicio, esto es lo que tiene en utilidades la empresa Gloria. 44.997. Solamente en el primer trimestre, estamos hablando de enero, febrero y marzo del 2021. ¿Sí? ¿Quedó claro?